Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de hoy de Sobre la Mesa. Hoy martes 28 de octubre del 2025. ¿De qué voy a estar dialogando, conversando, analizando con ustedes durante las próximas 2 horas? Bueno, aumenta la incertidumbre por los fondos del PAN ante el cierre del gobierno federal y la actitud del gobierno de Donald Trump. Secretaria del DACO sigue su ofensiva. Ahora prohíbe el promoter fee que cobran para eventos artísticos. Consumidores pagaremos más por servicios municipales si gobernador afirma proyecto que elimina el impuesto al inventario. Y si es martes de energía con Ramón Luis Nieves. Wow, muchos temas que discutir hoy. Junta le da ultimátum a la Autoridad de Energía Eléctrica y Genera para que entreguen información sobre liquidez financiera del sistema. Por otro lado, el gobierno le presenta moción a la jueza Taylor Swain negando que le deba dinero a Luma. Por otro lado, el Departamento de Asuntos al Consumidor, su secretaria, tiene otra victoria. En esta ocasión le gana a Luma ante la jueza Taylor Swain. Amenaza, bueno, no amenaza, ya básicamente azotando el huracán Melissa a Jamaica y amenazando otras áreas del Caribe. Eso y otros temas serán los temas que estaré discutiendo con ustedes en Sobre la Mesa, que comienza ahora. Un líder cuya voz conecta historia y actualidad. Su visión clara y experiencia única dan luz a los temas que moldean nuestra nación. Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Nuevamente, muy buenas tardes a todos los que me están sintonizando a través de toda la cadena de Radio Isla 1320, a través de radioisla.tv, el canal de YouTube de esta emisora, la página de Facebook de esta emisora, la página de Facebook de este servidor. Antes de entrar a los temas sustantivos que quiero discutir con ustedes en la tarde de hoy, recordarán que ayer hice la edición de Sobre la Mesa desde la ciudad señorial, desde Ponce, desde las modernas facilidades de la Escuela de Medicina de Ponce. Lo dije ayer y lo repito, quedé muy impactado, un edificio moderno, amplio, tecnológico, y allí se llevó a cabo el mensaje sobre la labor realizada de la alcaldesa Marlís Cifre. La realidad es que tengo que felicitar, la felicité privadamente, la felicité en persona, pero felicitar a la alcaldesa Marlís Cifre por el mensaje que ofreció ayer. La realidad es que el cambio positivo, favorable en Ponce se ve, se siente. El periódico Primera Hora destaca uno de los puntos más aplaudidos allí y más importante: Ponce obtiene 72.2 millones de dólares adicionales por desastre. Esto es dinero por encima de lo que originalmente se había asignado por FEMA, un gran logro de la alcaldesa. También anunció que el municipio de Ponce ya no tiene déficit, un gran logro. Aquellos empleados que por mucho tiempo estuvieron a jornada parcial ya están a jornada completa, aumentos de sueldo para los empleados públicos, un sinnúmero de anuncios importantes, pero también hizo la advertencia de lo que hablaremos hoy sustantivamente, que no estamos en momento para quitarle fondos a los alcaldes o quitarle fondos a los municipios. Además de esto, si me ven con cara de medio trasnochado, pues sí, señoras y señores, yo duré hasta la entrada número 15. Eran cerca de las 2 de la mañana. ¿A qué me refiero? Al juegazo de anoche en la Serie Mundial, donde Toronto visitaba a los Dodgers de Los Ángeles. Me quedé dormido en la entrada número 15, 5-5. Finalmente ganó en la entrada 18. Debe ser de los juegos de Serie Mundial más largos de la historia, por un cuadrangular de Freeman. Ohtani nuevamente haciendo historia. Se fue de 4-4 mientras lo dejaban batear. 2 jonrones y 2 dobles. Y luego de eso lo envasaron 5 veces. Yo no sé, yo creo que quizás el hecho de la presencia de Ohtani debería de alguna forma a lo mejor cambiar reglas, porque era triste ver al mejor jugador, al mejor bateador, cada vez que iba a batear, el dirigente y digo, y estratégicamente era lo correcto, de Toronto lo envasaba. Pero no podemos negar que una
hazañas extraordinarias las que está haciendo Ohtani con el bate y también cuando lo dejan lanzar. No sé en qué momento le tocará lanzar. Hoy hay juego nuevamente, mañana hay juego. La serie está 2-1 a favor de los Dodgers de Los Ángeles. Y en el otro lado, mis cangrejeras de Santurce están contra la pared. Perdieron en lo que aparentemente fue un juegazo ayer en Manatí contra las atenienses. Esa serie continúa mañana. Es un juego de muerte para las cangrejeras. Si no ganan mañana, tendremos nueva campeona en el BSN femenino. Veremos a ver, yo confío que las cangrejeras se recuperen. Bueno, rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la tarde de hoy. Acabo de grabar el podcast Análisis de la Z a la A con la licenciada Zoela Boy. Estará disponible a las 7 de la noche. La semana pasada no pudimos grabar en nuestro canal de YouTube bajo ese nombre, Análisis de la Z a la A. Si no te has registrado, si no te has suscrito a ese canal, te invito a que lo hagas y le dejas a la campanita y así recibirás los avisos cada vez que tengamos un nuevo video. Además, lo puedes encontrar en Spotify y Apple Podcast y el podcast Análisis de la Z a la A se transmite por el canal 85 de Liberty Cable TV los miércoles y los viernes a las 11 de la mañana. ¿Por qué lo menciono? Porque el primer tema que discutimos Zoe y yo es el tema que es primera plana en los dos principales periódicos del país. Mucha gente creía que esta cosa del cierre de gobierno federal no tenía nada que ver con Puerto Rico, pues más allá de algunos empleados, no algunos, un par de miles de empleados federales aquí en Puerto Rico que no están cobrando, algunos trabajando sin cobrar, otros no están trabajando, pero tampoco están cobrando. Mucha gente creía que esto no tenía nada que ver con nosotros. Bueno, pues ahora se apretó el botón del pánico. Historia de primera plana del periódico El Vocero. Identifican 50 millones para el PAN. El dinero evitará que 1.2 billones de personas se queden sin ayuda para la compra de alimentos a partir del 1 de noviembre. Historia similar en la primera plana del periódico El Nuevo Día. Buscan soluciones ante amenaza al PAN. El gobierno local asegura que cuenta con fondos para cubrir hasta la primera semana de noviembre, mientras ciudadanos que dependen de esta ayuda económica no esconden su incertidumbre. La historia del periódico El Nuevo Día tiene historias humanas. Y yo quiero, antes de entrar a los detalles, a los datos, yo escucho mucha gente, algunos son amigos míos, que aquí lo que hay es un montón de mantenidos, que lo que viven es del mantengo, que se pongan a trabajar. Miren, señores, si de momento en Puerto Rico no llegan los dineros del PAN, y en Estados Unidos estamos hablando de más de 40 millones de personas, ustedes van a ver la crisis que se va a ver en este país y en Estados Unidos, de gente que no tiene ingresos para comer. Y van a ver el efecto que va a tener sobre la economía. Porque van a ver a los grandes empresarios, a las grandes cadenas de supermercados, poniendo el grito en el cielo, porque ese dinero lo que hace es moverse en la economía. Y van a ver a otros sectores de la economía, que no son los que venden comida, también afectados, porque el que no tenga suficiente dinero para comida, si se iba a ir al cine, pues ahora no va a ir al cine para poder tener los dineros para hacer la compra. Y si iba a ir a la mueblería a cambiar la mesa de comedor de su casa, no va a ir a la mueblería porque tiene que buscar dinero para comprar la comida. Eso es a lo que nos enfrentamos. Y cuando muchos aquí hablan de que esto es puro mantengo, para que tengan una idea, voy a leer aquí unos datos de la historia del periódico El Vocero. Son 1.234.000 personas participantes en Puerto Rico del programa del PAN. De esos, 434.000 son adultos mayores. 434.000. 260.000 menores de edad, niños y niñas. 69.000 adultos con diversidad funcional. Y desde el punto de vista de familia, no de personas, estamos hablando de 725.000 familias en Puerto Rico que reciben el dinero del PAN. Desde otra perspectiva, también datos que nos da ahora El Nuevo Día. 47% de los hogares en Puerto Rico participan del programa del PAN. 47%. 58% de los hogares con menores participan del PAN, lo que representa cerca de 173.739 familias con menores.
O sea, 58% de los que reciben el PAN tienen menores en su hogar. 68% del total de hogares que participan del plan viven bajo umbral de pobreza. Esto es bien importante porque quiero que sepan que hay gente que recibe el PAN y trabaja, y muy bien. Pero si trabajaran y no recibieran el PAN, no tienen para comer. Pero hay gente que aún recibiendo el PAN, están bajo los niveles de pobreza establecidos. 19% de los hogares en Puerto Rico, a pesar de vivir bajo el umbral de pobreza, no participan del PAN. ¿Qué quiere decir eso? Que hay gente todavía que son pobres y por las razones que sea, no tienen acceso al PAN. $14,202 la mediana de ingresos anuales de las familias que reciben el PAN. Piense usted, si usted puede sobrevivir una familia con $14,000. Y este dato es interesante para los que dicen que esto es mantengo. 59% de los hogares que participan del PAN tienen al menos una persona empleada. Trabaja, pero a pesar de trabajar, siguen siendo pobres y necesitan del PAN para poder alimentarse. Ahora vamos a lo que está sucediendo. Nos decían que este cierre de gobierno lo único que tenía que ver era con los empleados federales, lo que de por sí ya es una tragedia. Ok, el programa se queda sin dinero este viernes, 31 de octubre con Halloween. O sea, el 1 de noviembre no hay dinero para el programa federal, que es el SNAP. Ahora, ¿por qué no hay dinero? Bueno, primero porque el gobierno cerró. Y a Donald Trump no le importa que el gobierno esté cerrado, ni le importa nada de esto. Y a esto es a lo que voy, para los que por ahí defienden a Donald Trump. El programa no se tiene que quedar sin dinero. Hay $5,000 millones. $5,000 millones de un fondo de contingencia en Estados Unidos que Donald Trump lo podía haber utilizado, no tenía que pedirle permiso a nadie, para financiar el programa de SNAP por unas semanas más en todo Estados Unidos, hasta que se lograra un acuerdo con los demócratas y reabriera el gobierno. Y Donald Trump decidió que no. ¿Me escucharon? Donald Trump, que le encanta hacer cosas unilaterales, como mandar hundir barcos en el Caribe y ahora en el Pacífico, como regalarle 20 billones de dólares a Argentina, sin pedirle permiso a nadie, como imponer aranceles sin pedirle permiso a nadie. Bueno, pues a él que le gusta hacer cosas sin pedirle permiso a nadie, podía haber ordenado que se utilizara esa reserva de $5,000 millones para financiar el programa de SNAP, que es el programa federal, que en Puerto Rico es el PAN, no es exactamente igual, pero cumple con los mismos propósitos. Y decidió que no. Ok, en el caso de Puerto Rico, la gobernadora, y hay que felicitarla, acaban de anunciar que lograron identificar $70 millones para que el programa se extienda por la primera semana de noviembre. No todo el mundo recibe el PAN en las mismas fechas. Se va recibiendo en diferentes fechas. Todo el mundo. Si a usted le toca que la transferencia de fondos a su tarjeta de la familia ocurriría en la primera semana de noviembre, o sea, la semana que viene, la gobernadora lograron identificar $70 millones, pero quiero aclarar esto, son fondos federales, según nos han explicado, son fondos federales que se han ahorrado y que se pueden reasignar, y para eso no hay que pedirle permiso a nadie, inclusive no hay que pedirle permiso a la Junta de Control Fiscal. La gran interrogante es qué va a suceder después de la semana que viene, porque a nivel federal no hay ningún indicio, ninguna señal, cero señal de que Donald Trump y los republicanos estén dispuestos a sentarse en la mesa de negociación con los demócratas para reabrir el gobierno. Así que vamos camino al cierre de gobierno más largo de la historia. El más largo fue precisamente bajo Donald Trump, duró 34 días. Ya este viernes se cumple un mes, 30 días, 31 días. El día de Halloween se cumplen 31 días del cierre de gobierno. Y yo en este momento vislumbro que vamos a llegar a la segunda semana de noviembre y no va a haber gobierno reabierto. Inclusive, este tema lo discutí, por eso mencioné el podcast con Zoela hoy, lo discutimos profundamente, Zoe y yo, en la edición de Análisis de la Z a la A, que estará disponible hoy a las 7 de la noche, rápido que se acabe este programa. Al ratito nos busca en nuestro canal de YouTube, Spotify y Apple Podcast. Yo vislumbro que hay un alto riesgo que lleguemos al fin de semana de Acción de Gracias y no haya reabierto el gobierno federal, porque la estrategia de Donald Trump es hacer sufrir al pueblo norteamericano, a ver si le saca ventaja política. Y la otra estrategia es ver si todos estos programas de asistencia social
No hacen falta. Pero volvemos, la gobernadora identificó 70 millones de ahorros del gobierno federal, o sea, de fondos federales. Pero ahí se acaban. Para la segunda semana de noviembre, si no reabre el gobierno federal, la gobernadora dice que está buscando fondos de sobrantes del gobierno de Puerto Rico. Pero le tengo que admitir que yo estaba bajo la creencia de que eso no los iban a reembolsar, que cualquier dinero que se diera para subsidiar el fondo del PAN, una vez el gobierno federal reabriera, automáticamente se lo daban al gobierno de Puerto Rico. Y leo una nota, la escuché esta mañana en Puestos para la Mañana, de Nelson Albino, que puso en su plataforma de redes sociales. ¿Quién es Nelson Albino? Uno de los más mega fan trompistas que hay en Puerto Rico. Corrió como candidato al Senado independiente, llegó después de último. Se ha peleado con el PNP, es estadista y PNP, yo creo que ya se desafilió del PNP. Es más trompista que Jennifer, y eso es difícil decirlo. Pero este no es cualquier pelagato. Este señor logró un nombramiento de la Casa Blanca de Donald Trump. Sí, este señor es el director de Rural Development aquí en Puerto Rico, nombrado este año por la administración de Trump. Es más, yo no conozco de ningún otro nombramiento hecho por Trump este año para oficinas aquí en Puerto Rico. No conozco. O sea, yo creo que en Small Business está la misma persona. Yo creo que en la EPA está la misma persona. Pero Nelson Albino fue nombrado por el presidente Trump. Y miren lo que puso en sus redes sociales anoche. La movida de algunos gobiernos estatales de cubrir temporalmente con sus fondos el programa SNAP de cupones de alimentos en lo que reabre el gobierno federal es una medida peligrosa para las finanzas de los estados, porque como dijo nuestra secretaria del Departamento de Agricultura Federal, Brooke Rollins, en su memo, parece que hay un memo que él leyó, yo no lo he leído, el gobierno federal no, puso no en mayúscula, reembolsará a los estados el dinero que gasten en eso, ya que el gobierno federal no está obligado a hacerlo. Ya varios estados con gobernadores de ambos partidos le han dicho a sus ciudadanos que a partir del 1 de noviembre no hay cupones y no gastarán de sus fondos porque saben que gasto que hagan sus estados, gasto que no será reembolsado. Los gobiernos estatales deben ser cuidadosos y no dejarse tentar por el populismo. Sobre esa frase populismo, le invito a que vean el podcast y escuchen el podcast con Zoela Boy porque la analizamos. Bottom line, el gobierno de Puerto Rico tiene que identificar sobrantes ya no federales, sobrantes de nosotros, de nuestro gobierno, de nuestras contribuciones. Se estima que son entre 50 y 70 millones semanales que se desembolsan del PAN. No estamos hablando de una chavería. Y tiene que convencer a la Junta de Control Fiscal de que los autorice. Estos 70 millones, como eran fondos federales, no tenían que pedirle permiso a la Junta. Pero lo otro serían reprogramaciones de los sobrantes que tiene el gobierno de Puerto Rico. El gobierno de Puerto Rico tiene, yo no sé, pero tiene un montón de millones de dólares en una cuenta de reserva que la Junta de Control Fiscal no ha dejado que se gaste. Y que ayer les dije desde allá, desde Ponce, que esos eran los dineros que la gobernadora en la campaña se lo quería dar a los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y esos son los dineros que ahora los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica están pidiendo para que le paguemos a ellos. La única alternativa que tiene la gobernadora es convencer a la Junta que permita utilizar esos fondos que la Junta los ha dejado ahí precisamente para, número uno, una emergencia, o número dos, si la economía de Puerto Rico comienza a afectarse con todas estas medidas que están pasando y ante la incertidumbre que va a pasar con nuestra economía cuando se acaben los fondos federales post María. Pero la gobernadora tiene una oportunidad, y yo la respaldo en eso, que le diga a la Junta, autorízame una transferencia de fondos para financiar por lo menos hasta Acción de Gracia el programa del PAN. Mucha gente se cree que esto es simple y sencillamente beneficia a esa familia pobre que algunos los tratan con desprecio. Pero yo quiero que sepan que si en Puerto Rico dejan de entrarle a la economía 50, 70 millones de dólares semanales porque se acabaron los fondos del PAN y el gobierno de Puerto Rico no logra identificar fondos o la Junta no se los autoriza, aquí se van a afectar todos los supermercados, aquí se van a afectar el colmadito de la esquina, porque ¿dónde es que la gente gasta el dinero del PAN? En los comercios aquí, que venden comida.
Y eso va a tener un efecto en dominó. Así que no me vengan con el cuento que esto es simplemente mantengo para ciudadanos. Esto es un elemento fundamental de mover dinero en la economía de Puerto Rico, que al final acaba en los agricultores norteamericanos. Por eso es que este programa está bajo el Departamento de Agricultura Federal, porque es un programa de asistencia nutricional, pero también es un programa de indirectamente subsidiar a el sector agrícola de los Estados Unidos, porque al final del día usted acaba comprando comida que es producida por los agricultores, mayormente norteamericanos. En el caso nuestro, la gran parte de lo que consumimos desde productos alimenticios viene de allá de los Estados Unidos. La incertidumbre es real. Aparte de estos datos que les estoy diciendo, y les invito a que lean la historia, las historias humanas que tiene el periódico El Nuevo Día, pero aparte de eso, yo no dependo de los programas de asistencia nutricional. Pero si usted dependiera de los programas, o el que me esté escuchando, me esté viendo, depende de los programas, y tiene un niño, 2 niños, 3 niños pequeños, o es una persona de 75, 80, 85 años, y depende de esto para comer. Hoy, la ansiedad, la preocupación de cómo le va a dar de comer a su hijo o a su hija, cómo le va a dar de comer, o cómo va a comer esa persona de 85 años. O sea, los problemas de ansiedad ya comenzaron. He leído artículos en Estados Unidos, esto es de todo Estados Unidos. Escuché, por ejemplo, no sé, lo escuché esta mañana en Puestos para la Mañana, de que ellos indican, Luis y Jonathan, que ya el gobernador de California dijo que él no va a poder subsidiar el programa, porque no tiene el dinero para subsidiarlo. El periódico New York Times informa que ya los reclamos de comida en los bancos de alimentos en Estados Unidos está creciendo. Estamos de verdad ante una crisis de proporciones, potencial crisis de proporciones mayores. Esto en cuanto al pan. Se dice que también WIC se va a afectar. Escuché al secretario del Departamento de Salud diciendo que en cuanto al WIC, Puerto Rico tiene fondos ahorrados hasta que termine el año. Si eso es así, pues enhorabuena, hasta que termine el año. Pero, por ejemplo, ¿qué va a pasar con programas como el de Head Start? Ya hay un Head Start, estoy buscando aquí la información, la tenía a la mano y cambié de página. Ya hay un Head Start, un Head Start en Gurabo. El programa Early Head Start de Escape es una organización sin fines de lucro de Gurabo, sufrirá una pausa en el otorgamiento de sus servicios a partir del próximo 1 de noviembre debido al cierre del gobierno federal. La directora ejecutiva de Escape, Yadira Pizarro, indicó que la situación presupuestaria, que ya se extiende por casi un mes, impide la asignación de los fondos necesarios para iniciar el nuevo año fiscal de ese programa, que comienza precisamente en esa fecha. Entonces dice que se van a afectar 125 familias que residen o trabajan en el municipio de Gurabo, que se benefician de los servicios del programa, así como 62 empleados que por el momento quedan cesanteados. Eso es un Head Start que es operado por una entidad sin fines de lucro. Hay muchos Head Start que operan los municipios. Hay algunos Head Start que operan el gobierno central. Cada uno de ellos debe tener su realidad particular. Entiendo que algunos de esos Head Start ya recibieron las asignaciones de dinero por los próximos 2-3 meses. Pero habrá que ver caso a caso. Así que aquí tú tienes los empleados federales que ya van para un mes sin cobrar. Algunos de ellos no están trabajando, otros están obligados a ir a trabajar sin cobrar. Tiene la incertidumbre en los programas en el programa del PAN, que es el más que nos preocupa en este momento. El gobierno de Puerto Rico está pagando a los empleados de El Morro, de San Cristóbal y del Yunque. ¿Cuánto tiempo el gobierno podrá pagarlo? Y si de verdad nos van a reembolsar el dinero, porque ahora tengo duda si nos van a reembolsar esos dineros, está por verse. WIC, nos dice el secretario, y le quiero creer, que hay dinero hasta fin de este año, y entiendo que para la tarjeta de salud, Medicaid, exactamente igual. Pero esto se va a ir complicando de día a día. Y lo más dramático es que a Donald Trump no le importa.
Llevamos un mes de cierre de gobierno y Donald Trump prácticamente no habla de este tema. Ahora mismo anda por Asia, en Japón. Y yo no estoy diciendo que son viajes innecesarios. Pero él está con su propia agenda. Está hablando de volver a correr para un tercer término. Está hablando de cuántos barcos de supuestos narcotraficantes, de lo que hablaré al final del programa hoy, están hundiendo. O sea, para Donald Trump esto no es importante porque para él es una estrategia política de tratar de demostrar que él puede gobernar solo, sin la necesidad de un Congreso, y como dije ahorita, de poner a prueba estos programas de asistencia social. Porque a lo mejor Donald Trump dice, bueno, al final del camino, a lo mejor para usar el número de Puerto Rico, del 1.2 millones de personas en Puerto Rico que necesitan el pan, pues al yo hacer esto y dejarlos que busquen cómo sobrevivir, pues quizás en el futuro aceptan que en vez de 1.2 sea 500.000 nada más que reciban el pan. Porque esa es la política pública de los republicanos y de la plataforma de Donald Trump. Así que si usted se creía que el cierre del gobierno federal no tenía nada que ver con Puerto Rico y nada que ver con la vida diaria de los puertorriqueños, hoy las primeras planas del periódico El Nuevo Día y el periódico El Vocero le están diciendo que sí, que lo que ocurre en Washington tiene efectos sobre Puerto Rico y en este momento efectos potencialmente negativos. Regreso con más luego de la pausa. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos en los que cocinas. Por eso te recomiendo mi línea Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Lo distribuye North Caribe Imports y su marca Caribí, donde además encuentras utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribí Garden. Caribí, calidad, experiencia y el mejor precio. Pídelos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Imports, la empresa puertorriqueña con más de 50 años sirviéndote a ti. Gramas lindas, gramas, plantas, palmas y todo para tu jardín. En Dorado, 796-1386. 796-1386. Gramas lindas, excelente calidad y servicio insuperable. 796-1386. Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales, con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-15. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, hoy martes 28 de octubre del 2025. Aquí, como todos los días, de lunes a viernes, desde las 3:55, cerca de las 4 de la tarde, hasta cerca de las 6 de la tarde. Antes de continuar, quiero hacer un anuncio público. La primera conferencia magistral sobre la figura del licenciado, y puedo decir amigo, Noel Colón Martínez, que en paz descanse, será este 30 de octubre, o sea, este jueves, en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Sus importantes aportes al desarrollo de los procesos de libre determinación de nuestro pueblo, así como las innumerables contribuciones al quehacer jurídico del país y a nuestro gremio, serán parte de la disertación del licenciado Alejandro Torres Rivera. Así que a celebrar el legado de don Noel Colón Martínez, eso será este próximo 30 de octubre a las 6 de la tarde en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Bueno, sobre el tema que estaba hablando, obviamente toda la incertidumbre con los fondos del PAN, la gobernadora hoy ha sido bien honesta. Y contrario a lo que llevaban días diciéndonos de que todo estaba bien, advirtió esta mañana, cerca del mediodía, que ella todavía no ha identificado los fondos luego de la primera semana. Leo de la nota del periódico Metro de Fabiana Delpín Rivera. La gobernadora reconoció que el cierre parcial del gobierno federal ha puesto en riesgo la continuidad de varios programas de asistencia en Puerto Rico, aunque aseguró que su administración ha logrado extender los pagos
del PAN por una semana, eso lo sabíamos. Explicó junto a la secretaria del Departamento de la Familia que el gobierno identificó para la próxima semana. Dice, sobre los fondos del PAN, el gobierno de Puerto Rico logró identificar del mismo programa economías que nos permiten pagar estos 30 días, o sea, estos que están ahora. Otros estados no lo pagaron, otros estados cortaron porque no habían los fondos federales. En el caso de Puerto Rico logramos las economías y eso me lleva hasta la primera semana de noviembre, hasta la semana que viene que podemos pagar. La gobernadora advirtió que de extenderse el cierre, gobernadora, se va a extender. El gobierno tendría que buscar nuevas fuentes de financiamiento, aunque no quiso adelantar alternativas. Dice la gobernadora, hemos visto a líderes de uniones a nivel nacional pedirle a los congresistas demócratas que aprueben esto porque necesita aprobarse. Sí, bueno, no voy a entrar en las consideraciones políticas. Lo que sí dice la gobernadora es que en este momento no tiene los fondos asignados. Leo ahora de la nota de primera hora. Nosotros estamos buscando qué otras alternativas podemos manejar para solventar, si fuera necesario, una semana adicional. No quiero decir ahora que tenemos el dinero, porque no lo tenemos, y tampoco quiero adelantarme a hacer propuestas de algo que la Junta de Supervisión Fiscal posiblemente no apruebe. Ya tenemos los fondos para la semana que viene. Así que, señoras y señores, lo que les hablaba de la ansiedad, de la incertidumbre, es real. Y me parece, y lo tengo que aplaudir, la gobernadora hoy ha sido mucho más clara que lo que estaban diciendo hasta ayer, y inclusive en medios de prensa esta mañana, los funcionarios del gobierno, Francisco Domenech y Gabriela Bofill, la directora de PRAFA, que estaban hablando como que no, los chavos van a aparecer. No, la gobernadora está admitiendo que aparecieron para la semana que viene, pero no puede decir que van a aparecer para después de la semana que viene. Bueno, y entonces el otro tema que ha dominado la discusión pública es el llamado impuesto al inventario. Hoy el periódico El Nuevo Día nos tiene una historia en su sección de negocios donde pues, nos advierte lo que yo le he dicho a ustedes desde que este tema empezó. Si tú le quitas 300 millones de dólares a los municipios, tienes que buscarle una fuente, de algún lugar los van a buscar. Y entonces, en un análisis que hacen economistas, particularmente Leslie Adamés, director de la División de Análisis y Política Económica de la firma Estudios Técnicos, o sea, esto es del sector privado, dice, bueno, pues probablemente los municipios van a tener que subir las patentes, que es lo que pagan los negocios en su municipio. La patente lo paga desde el que tiene un kiosquito hasta la gran empresa en el municipio. Y probablemente van a tener que empezar a cobrarnos por el recogido de basura. Así que lo que están diciendo es, vas a liberar a los comerciantes, pero le vas a pasar el peso a los consumidores. Porque pensar que los municipios pueden cortar 300 millones de dólares en su presupuesto, después que le quitaron cerca de 300 millones en el fondo de equiparación, es irreal. Yo estuve anoche, como dije, en la presentación de la alcaldesa de Ponce, había estado anteriormente en la presentación del alcalde de Cagua. Los municipios, la labor que hacen los municipios en contacto directo con la gente y en funciones que le corresponden al gobierno estatal, ustedes no tienen idea. Aquí muchas veces el municipio subsidia al gobierno estatal y programas como el de Amas de Llave dependen exclusivamente de fondos municipales. Pero a mí me llama la atención en términos de esta situación porque el alcalde de Camuy, Gabriel Hernández, el amigo Gaby Hernández, y que es presidente de la Federación de Alcaldes, yo tengo mi hipótesis que él se dejó comer los dulces inicialmente cuando Tommy enmendó este proyecto en el Senado, porque Gaby estuvo bastantes días callado y presumo que ante la presión de sus compañeros alcaldes no le quedó más remedio que ahora asumir posiciones firmes. Pero para que tengan una idea, miren la situación de Camuy. En Camuy, solo 2 negocios pagan el impuesto al inventario. ¿Por qué? Porque el impuesto al inventario lo pagan aquellos que tienen 3 millones, un volumen de 3 millones de dólares o más. El 95% de los comercios en Puerto Rico no lo pagan. Y miren la situación de Camuy. En el caso de su municipio, solo 2 negocios pagan el impuesto al inventario: Supermercados Econo y la farmacia Walgreens. Ahora, ¿sabe cuánto recibe Camuy de esas 2 fuentes? 1.4 millones de dólares. Y eso es el 15% del presupuesto
de Camuy. Si le quitas 1.4 millones de dólares, mire lo que dice el alcalde. Eso implicaría que no podría cumplir con las obligaciones de préstamos contraídos desde antes que yo fuera alcalde. Son préstamos que el municipio contrajo. Esa deuda está garantizada con el impuesto al inventario. De ese 1.4 millones hay una porción que va al gobierno estatal que aporta al municipio. Me obligaría a dar la aportación sin tener los ingresos para pagarla. La Junta de Control Fiscal hasta ahora no se ha expresado, pero usó el lenguaje de que ellos no se van a expresar hasta que la gobernadora actúe. Yo honestamente pienso, la Junta de Control Fiscal adoptó la postura de que los gobiernos municipales no debían ser subsidiados por el gobierno central y que deberían tener sus propias fuentes de ingresos. Y por eso eliminó el fondo de equiparación. Ahora la Junta va a respaldar que eliminen una fuente de ingresos del gobierno municipal. He escuchado, y lo discuto también con Zoé en el podcast que grabamos hoy, Análisis de la ZLA. Zoé informa que en el pasado la Junta se expresó en contra del impuesto al inventario, pero también en el pasado la Junta dijo que había que hacer una reforma completa del sistema de contribución sobre la propiedad, y aquí no hay eso. Así que yo creo que yo creo que hay una posibilidad de que la Junta, si esto se convierte en ley, lo detenga. Curiosamente, la gobernadora hoy se tuvo que expresar y lo llama de la siguiente forma: es una situación bien difícil. Estoy leyendo del periódico Metro. Reconoció que enfrenta un escenario difícil para firmar el proyecto de la Cámara 420. Según la mandataria, el lenguaje actual de la medida no ofrece alternativas claras para sustituir los ingresos municipales que se perderían, lo que complica su aprobación. González sostuvo que su intención inicial era convertir la medida en ley y firmarla, tal como lo planteó en su plataforma de gobierno. Ahora dice, en este momento yo quisiera firmarla, pero como está el proyecto es muy difícil tomar una decisión. Yo en el pasado he hecho expresiones similares, pero aquí estamos hablando de 78 alcaldes que se han puesto de acuerdo en pedir una devolución. Tú tienes a líderes del sector privado que han entendido que esto tiene que revisarse, pero tenemos una limitación de tiempo porque ese proyecto yo lo tengo que atender antes del jueves. Así que eso literalmente le quita oportunidades a ver una medida como esta ser aprobada. No entiendo bien lo que trato de decir ahí. Según la gobernadora, la eliminación escalonada del impuesto sin una fuente de sustitución es insostenible para los municipios y el gobierno central. Pues tiene que vetarla. Tiene que vetarla. Reconoce que el proyecto no está alineado con la reforma contributiva que su administración se propone erradicar en los próximos días. Pues tiene que vetarla. Cita textual, yo no me cierro a una alternativa que no necesariamente sea 5 años, pero 13 es imposible identificarlo. Le voy a explicar por qué. Porque nosotros tenemos ahora una reforma contributiva que va a radicarse en los próximos días y puede tener un impacto de más de 500 millones de dólares. Señores, paréntesis, la reforma contributiva no la va a aceptar la Junta de Control Fiscal. En este momento decir que vamos a perder 500 millones de dólares de ingresos al gobierno, no lo van a aceptar, pero vuelvo. Y a la misma vez yo tengo que dejar al gobierno de Puerto Rico preparado por si el Tribunal Federal decide algo en el caso de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que, pero gobernadora, lo he dicho antes, usted tiene un problema con su equipo. O sea, ¿por qué usted se está expresando de esta forma ahora? O sea, nadie en su gobierno le pudo advertir que la enmienda de Tomás Rivera Chat desvirtuaba el proyecto de administración que usted envió. Nadie le podía advertir que los 78 alcaldes se iban a oponer. Nadie le podía advertir lo que usted se está dando cuenta ahora. O sea, si esto es un proyecto de administración, y hablo aquí no solamente de mi experiencia como exgobernador, mi experiencia cuando fui asesor del gobernador Hernández Colón en asuntos legislativos. Si un proyecto del gobernador o gobernadora lo enmienda la legislatura, la Fortaleza tiene que responder inmediatamente si está de acuerdo o no está de acuerdo con esa enmienda. No puede esperar a que el proyecto llegue a la Fortaleza. Para mí esto dramatiza la falta de funcionalidad que tiene la presente operación desde la Fortaleza. Este proyecto no debió haber llegado a donde la gobernadora con este lenguaje. Todo eso que ella está diciendo ahora es lo que debió haberle dicho a Johnny Méndez. Inmediatamente Tommy aprobó esa enmienda. Decirle, espérate, Johnny, aguanta esto, vamos a reunirnos con los alcaldes,
vamos a buscar un lenguaje que sea más adecuado. Pero quedó básicamente encerrada, quedó encajonada. Lo dije en el podcast con Zoe, lo digo ahora, yo creo que tiene que vetar la medida, yo creo que va a vetar la medida y yo creo que se metió en una encerrona por la falta de liderato de la fortaleza en temas neurálgicos para el país. Y la reforma contributiva, dudo que la Junta de Control Fiscal le dé el visto bueno. Nos vamos a una pausa, regreso con más luego de la pausa. Desde los salones legislativos hasta la cumbre del Poder Ejecutivo, Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Sigamos con más de Sobre la Mesa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, hoy martes 28 de octubre del 2025. Te recuerdo que esta edición de Sobre la Mesa y todas las ediciones de Sobre la Mesa se retransmite a las 10 de la noche por el canal 85 de Liberty Cable TV. También la encontrará más adelante, más adelante hoy, esta noche o temprano mañana. La encontrarás en todas las aplicaciones, en todas las plataformas que permiten escuchar podcast a través del internet, Spotify, Apple Podcast, Google Play, en cualquiera de ellas escribe Sobre la Mesa y ahí la encontrará, y también la encontrará en mi canal de YouTube. Fácil de encontrarme en YouTube. Si no te has registrado, si no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas. Escribes mi nombre en el buscador, ahí te va a llevar a mi canal donde están archivadas todas las ediciones anteriores de Sobre la Mesa y otros videos. Y estará en algún momento, tarde hoy o temprano mañana, esta edición de hoy martes 28 de octubre. Siempre trato de leer los mensajes que me dejan en mis plataformas de redes sociales, particularmente en Facebook y en YouTube. No las puedo leer todas, pero agradezco siempre los mensajes que me dan. Definitivamente este tema del efecto del cierre del gobierno federal, como les dije anteriormente, es a lo que le dedicamos gran parte del podcast que la licenciada Zoela Boy y yo grabamos y que estará disponible hoy a las 7 de la noche. Ese es otro canal de YouTube bajo el nombre Análisis de la Z a la A. Pero esta situación se está convirtiendo en el tema principal de discusión en los Estados Unidos y se está convirtiendo en el tema principal ya de discusión aquí en Puerto Rico, y le he tenido que dedicar gran parte de la edición de hoy. Pero los desarrollos son continuos. Nos dice aquí el periódico Washington Post que varios gobiernos estatales demócratas están en este momento considerando demandar al gobierno federal. ¿Por qué? Por lo que les dije al principio. Hay 5 billones de dólares. Bueno, de verdad son 5.5 billones, 5.500 millones de dólares de fondos federales disponibles para situaciones de emergencia en el Departamento de Agricultura que Donald Trump los podría utilizar y no los ha querido utilizar sin ninguna explicación, a mi entender, racional. Mientras tanto, está por allá en Japón, para que sepan, y ahora está amenazando con activar más las fuerzas militares en ciudades de los Estados Unidos. En realidad que lo que está pasando en Estados Unidos es terrible. Pero vamos al tema del PAN, porque hay unas expresiones también del comisionado residente que quiero abundarla. Dice la nota del periódico Washington Post, traduzco mientras leo con ustedes, que un grupo de 23 secretarios de justicia de Estados Unidos, demócratas, demandaron al Departamento de Agricultura hoy martes para obligarlo a que haga disponible los billones de dólares que están en el fondo de contingencia para ayudar a las personas que participan del programa del PAN. Se necesitan 9.2 billones de dólares para pagar los beneficios en noviembre. Esta es la magnitud de este programa. Aquí tenía una nota que la verdad que llama la atención de cuántas personas, porque a veces nos creemos que esto es un problema de aquí de Puerto Rico y que en Puerto Rico todo el mundo pide el PAN. 1 de cada 8 personas en Estados Unidos utiliza los beneficios del PAN para mensualmente. O sea que estamos hablando de un impacto significativo en la nación americana. Como les dije, ya hay 23 secretarios de justicia demandando a el gobierno de los Estados Unidos para que se desembolse parte de los dineros de este fondo y que de esa forma se pueda mantener operando el programa
de SNAP, que es el programa en Estados Unidos. En Estados Unidos, 42 millones de personas reciben el SNAP, que es el equivalente en Puerto Rico al PAN. Y el beneficio promedio es de $332 por casa, por hogar. O sea, que estamos hablando de un programa, en Puerto Rico es 1.2 millones de personas, en todos los Estados Unidos es 42. Digo, cuando suman los 1.2, porque nosotros no estamos en SNAP, pues seríamos 43 millones de personas entre Puerto Rico y Estados Unidos que reciben este programa de asistencia nutricional. Precisamente sobre ese tema, sobre la demanda que han presentado los gobiernos de varios estados, el comisionado residente hoy se expresó. Y yo creo que está diciendo algo que hace mucho sentido. Yo sé que la gobernadora no lo va a hacer porque la gobernadora, si ustedes lean todas las declaraciones o escúchenlas, ella no se atreve a criticar a Donald Trump. Es más, se puso a politiquear, echarle la culpa por el cierre del gobierno a los demócratas. ¿Por qué la gobernadora no se une a esta demanda? ¿Qué es lo que le pide el comisionado residente? Leo una nota del periódico Metro. Comisionado residente exhorta a Puerto Rico a unirse a demanda federal por fondos del PAN. Dice la nota, el comisionado residente le pidió a la gobernadora a considerar unirse a la demanda que varios estados buscan radicar, como les dije, ya está radicada, contra el gobierno federal por la retención de los fondos de contingencia destinados al programa de asistencia alimentaria. Dice Pablo José, varios estados van a radicar una demanda, como le dije, según el Washington Post, ya se radicó, para que el gobierno federal suelte los fondos de contingencia para que se pueda financiar el PAN o el SNAP en el caso de los estados durante gran parte del mes de noviembre. El Congreso y el gobierno tienen $5 billones para contingencias que deben usarse para esto y se entiende que es ilegal la acción de retenerlos y no desembolsarlos en medio de este cierre. Varios estados van a radicar una demanda hoy. Entiendo que son estados demócratas. Yo exhortaría a Puerto Rico a buscar la manera de integrarse en esa demanda, porque como Puerto Rico tiene el programa del PAN y no el programa del SNAP, no quisiera que hubiera una posibilidad de que la demanda se enfocase solamente en el SNAP y suelten fondos para el SNAP y no para el PAN. Y tiene un punto legal interesante. Si esos estados ganan y dicen que se tienen que desembolsar para el SNAP y Puerto Rico no es parte de la demanda, alguien puede interpretar, ese es otro programa. Vuelvo a la nota del periódico Metro. El comisionado explicó, a diferencia del SNAP que opera en los estados, el PAN funciona mediante asignaciones federales fijas que no garantizan continuidad en caso de un cierre prolongado. Por eso insistió en que el gobierno local debe actuar de manera preventiva para asegurar que Puerto Rico no quede excluido del pleito que busca liberar fondos de emergencia. Y entonces dice lo que ya yo les he dicho, no hay señales de que esto va a terminar pronto. Yo he conversado con amistades en Washington, además del comisionado residente, no hay ninguna señal. El presidente está por Asia, está en Japón ahora mismo. La Cámara de Representantes ni tan siquiera se está reuniendo. Así que esto es extremadamente complicado. También hay otra nota, les he dicho, esto se ha convertido en la discusión del día. Les hablaba de Head Start. Les mencioné que hay un Head Start en Puerto Rico que cierra. Bueno, en cuanto a todos los Estados Unidos, leo esta nota de prensa asociada. Sí, de prensa asociada. Y yo quisiera saber la situación de los diferentes programas de Head Start en Puerto Rico. Más de 130 programas preescolares Head Start no recibirán sus subvenciones federales anuales el 1 de noviembre si el gobierno permanece cerrado según la Asociación Nacional de Head Start. Hay algunos que sí, otros que no. Ya sabemos uno en Puerto Rico que va a cerrar. Yo creo que los alcaldes, el gobierno central, nos debe decir con detalle para saber. Los centros se apresuran a evaluar cuánto tiempo pueden permanecer abiertos, ya que casi toda su financiación proviene de los contribuyentes federales. Con las nuevas subvenciones en suspenso, media docena de programas de Head Start ya han perdido los desembolsos federales que esperaban el 1 de octubre, pero se han mantenido abiertos con reservas que disminuyan rápidamente o con la ayuda de gobiernos locales. En total, más de 65,000 plazas en programas Head Start en todo el país podrían verse afectadas. Estos son los números para Estados Unidos. Para Estados Unidos. Está el tema de WIC,
que, como dije anteriormente, el secretario de Salud ha dicho que tiene hasta fin de año. Yo le quiero creer, pero me está empezando a preocupar cómo, y la elogié hace unos minutos, cómo la gobernadora ya comenzó a cambiar su discurso. De aquí todo está bien, los chavos van a aparecer, los tenemos. Esto se puede complicar, no sabemos dónde está el dinero. Así que yo creo que la gobernadora, se está acercando el momento que la gobernadora va a tener que decidir cuál es su primera lealtad, si a Puerto Rico o a Donald Trump. Uno como gobernante tiene que en algún momento enfrentarse a aquellos que de alguna forma no están respondiendo a los reclamos del pueblo que lo eligió a uno. Y yo creo que la gobernadora, que no se atreve a criticar a Donald Trump, se está acercando el momento de asumir posturas para defender los intereses de Puerto Rico. Regreso luego de la pausa. Abogado, político y músico. Ahora se sienta a la mesa para generar más electricidad que nadie. Ramón Luis Nieves está en Martes de Energía. Si escucharon esa musiquita rockera, pues usted sabe que es martes y que es martes de energía con Ramón Luis Nieves. Saludos, Ramón Luis. ¿Cómo estás, Aníbal? Saludos a ti y a la gente que nos está viendo. Mira, ¿cómo te ha ido con la nueva pieza musical que sacaste la semana pasada? Gracias por mencionarlo, muy bien. Seguro. Dale, hay que darle promo, Claro que sí. Pues mira, sacamos, mi grupo se llama Moonshine, el grupo de rock en español que tengo con mi hermano Quique. Sacamos una canción que se llama Hotel en la Ciudad. Y está grabado, estamos aquí en Santurce, Puerto Rico, y en Buenos Aires, Argentina, porque tenemos una cantante invitada que se llama Gabriela Borneo, de un grupo que se llama Nena Rock allá en Argentina, que aportó su voz. Y el video quedó nítido, quedó bien chévere, así que espero que les guste. Lo pueden conseguir en YouTube, el YouTube de Moonshine, así como en todas las plataformas musicales, Spotify y otras. Hotel en la Ciudad, que es una historia de dos personas que se encuentran en una barra de un hotel y pasan cosas. Sí. Lo vi, el video está muy bien hecho. Gracias. Bien hecho. Como dijiste, tiene escenas de Buenos Aires y escenas de acá de Puerto Rico, de Santurce. Ustedes saben que hablar de energía es un hobby para Ramón Luis, su verdadero trabajo es ser rockero. Bueno, muchas noticias, particularmente ayer. O sea, ayer se produjeron 3, 4 noticias sobre temas energéticos. Sé que estuviste esta mañana con Mili Méndez temprano en la mañana aquí en Radio Isla. Aníbal, pero que te interrumpa, y para que sepan, como Aníbal y yo preparamos el segmento, es que básicamente durante toda la semana nos estamos enviando mensajes. Mira, viste noticias. Pero ayer fue como que él enviaba una, yo otra, tú sabes, como que, sí. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, yo siempre he partido de la premisa que la jueza Taylor Swain tiene una inclinación a que todo lo que le llega a su escritorio, ella lo va a coger. Y pues me equivoqué. Y ayer, hay que decirlo, la secretaria del DACO, Valeria Rodríguez Erazo, le ganó una a los grandes. Le ganó una procesal a Luma. Ustedes recordarán que la secretaria nos sorprendió porque no era algo que estábamos esperando. La secretaria nos sorprende con muchas cosas, positivamente creo, que presentó una demanda en los tribunales de Puerto Rico para que se declarara inconstitucional la cláusula esa, que básicamente le da una inmunidad total a Luma por cualquier electrodoméstico que se le dañe a usted en su casa y que usted entienda que es por las variaciones. Y conozco mucha gente que nos ha pasado eso. Y entonces Luma trató o presentó una moción ante la jueza Taylor Swain, básicamente diciendo que al amparo de la ley promesa que prohíbe que se demande al gobierno de Puerto Rico y tiene un montón de prohibiciones, pues que Luma estaba protegido también y que no procedía esa demanda. Y ayer la jueza Taylor Swain lo que ha hecho es simplemente decir, este caso no me toca a mí, que siga en las Cortes de Puerto Rico. Ya el Tribunal Supremo de Puerto Rico había lo que técnicamente los abogados se llama certificado, quiere decir que el caso no va a empezar en el Tribunal de Primera Instancia, va a ir directamente al Supremo. Ok, primero, el significado de esa decisión y un poco si puedes explicar lo que podría significar, o sea, la consecuencia, posible consecuencia de prevalecer o no prevalecer DACO. Pero yo cuando tú me lo enviaste, yo creo que fuiste tú el que me enviaste eso primero. No me acuerdo quién le envió primero a quién. Pero cuando yo leí parte de lo que estaba decidiendo la jueza Taylor Swain, yo dije, ups, aquí hay una señal para el otro caso que es el más importante, que vamos a hablar inmediatamente, que es que Luma quiere que el proceso de cancelación de su contrato se litigue ante la jueza Taylor Swain y no los tribunales de Puerto Rico. Pero vamos primero
al significado de la decisión de ayer de la jueza Taylor Swain. Bueno, déjame empezar bien brevemente, Aníbal, con el tema de DACO como tal. DACO, una agencia que se crea a principios de los años 70, dentro de un ambiente político de protección a los consumidores, donde había unas tendencias políticas en ese momento. El primer director fue Federico Hernández Denton. Se llamaba de otra forma. Pero primero había una cosa que se llamaba ACERCO o algo así, que era como una comisión, una cosa. Y entonces Hernández Colón en su primer cuatrenio lo eleva. Yo no sé si él crea si él crea primero la cosa esta que era más pequeña, Ajá, o la heredó, esa parte no recuerdo, pero lo eleva a gabinete. La historia es que creo que quien escribe el proyecto de ley es Federico, acabadito de llegar de Harvard, con todas sus ideas liberales, y entonces se eleva a Departamento de Asuntos del Consumidor, con unos poderes desde el punto de vista en papel amplísimo. Precisamente, y por eso es importante, por eso lo traigo, porque DACO es de las agencias más poderosas de Puerto Rico. Yo no sé si fue el gobernador Alejandro García Padilla, que lo estaba explicando hace poco, pero sí, fue él, que obviamente fue secretario de DACO, que tú lo nombraste, que le explica, mira, es que todos somos consumidores en todo momento, o sea, desde que tú te levantas por la mañana hasta que te acuestas, ¿verdad? Así que es una agencia interesante porque la persona que tú nombres allí obviamente puede darle un gran servicio al país, pero también le puede sacar buen millaje político. Y el mejor ejemplo es Alejandro García Padilla, que de ahí se convirtió en una estrella defendiendo a los consumidores, hizo un gran trabajo bajo tu gobernación, de ahí pasa al Senado y luego a la gobernación. Yo creo que la secretaria licenciada Valeria Rodríguez Erazo, está haciendo un trabajo que la está convirtiendo poco a poco como la estrella de este gabinete. Y obviamente pues hizo algo bien interesante, o sea, y vamos a hablar también del aspecto político. El contrato de Luma, ¿quién lo negoció y quién lo firmó? El gobierno del PNP en el 2020. Estaba allí Wanda Vázquez. Ya estaba Wanda Vázquez. No, empezó con Ricky. Wanda lo siguió. Sí. Se firma cuando Wanda, pero mi recuerdo es que empieza a negociar bajo Ricky. Se crea la ley para privatizar, se empiezan a buscar los operadores, ahí estaba Ricky, se va Ricky con el verano del 19, pero o sea, un gobierno PNP negoció este contrato, y ese contrato tiene una cláusula que le da inmunidad a Luma de no tener que responderle a los abonados si se dañan los equipos. Está bien, pero corrígeme. 5 años después. Está bien, pero corrígeme. También, bajo un gobierno PNP, el negociado de energía interpreta esa cláusula del contrato. Sí, y la valida. Y la pone con un lenguaje extremadamente amplio. Correcto. Eso es lo que yo he entendido que pasó. Así mismo es. Entonces, 5 años después, a la secretaria de DACO se le ocurre, mira, esto está mal, esto es contrario a los intereses de los consumidores, y radica un pleito en los tribunales de Puerto Rico. Que siempre yo comenté contigo, la secretaria, que es muy buena mediáticamente, hace lo que se hacía antes, con la demanda fuera de las escalinatas del tribunal, cuando en secreto ya las demandas no se radican en el tribunal, por internet, por su Mac, pero está bien. Así que hizo eso, y mucha gente en la calle obviamente le favoreció eso, porque todos hemos vivido los problemas con los enseres. Luma entonces radica un recurso para llevarse el caso a los tribunales de Puerto Rico a el Tribunal Federal, a la Corte que está viendo la quiebra de la autoridad, diciendo otras cosas. Mira, que este caso, si se resuelve a favor de DACO, pues puede afectar la quiebra de la autoridad y otro tipo de cosas. Así que ahora Laura Taylor Swain dice, no, este caso no me toca a mí, váyanse a litigarlo en los tribunales de Puerto Rico, y dice en sus primeras oraciones de que ya el Tribunal Supremo de Puerto Rico estaba ya señalando fechas para someter los escritos y todo para adjudicar el caso. Los tribunales federales como tal, como tú bien sabes, Aníbal, tienen una jurisdicción limitada, no ven todo tipo de casos, pero la corte de la juez Laura Taylor Swain está más limitada aún, porque es una corte que ve los casos de la ley promesa, del título 3 de promesa. En este caso, la única quiebra que queda del gobierno de Puerto Rico, que es la de la autoridad. Ahora en los méritos, Luma obviamente estaba tratando de decir de que la juez, como tú bien dijiste, que todo este tipo de pleitos lo que inciden en la quiebra, inciden en los activos del quebrado. Pues la juez dice, en primer lugar, DACO no está pidiendo ningún remedio monetario. Así que ya con eso mató el pollo en la mano bastante. Dijo, mira... Porque para que entiendan, promesa lo que dice, si usted quiere demandar al gobierno de Puerto Rico porque se cayó en una facilidad del gobierno central,
pues Promesa prohíbe o sea, las congela. Usted puede poner la demanda, pero no va a pasar nada, porque pues hasta que no se resolviera todo estaba congelado. Y entonces, pues, un poco lo que dice la jueza es que aquí no te están demandando para que pagues chavos nada. Aquí te están demandando para interpretar una cláusula de un contrato. Exacto. Y eso pues entra en una discusión que llama jurídica sobre el poder del Estado, del gobierno, lo que se llama el police power, y el poder que tiene una agencia como DACO para velar por los mejores intereses de los consumidores. Eso es lo que dice su ley orgánica. Así que, básicamente, la juez Laura Taylor Swain valida los poderes y la autoridad del DACO para defender a los consumidores y para llevar los pleitos que tengan que llevar en esa defensa. Así que el caso llega, se devuelve, obviamente, al Tribunal Supremo. Ok, antes de volver a la jueza Taylor Swain, ¿qué pasaría si DACO gana en el Tribunal Supremo y declaran inconstitucional, ilegal? Porque allá lo que alega es que esa cláusula es ultravires, es inconstitucional, tiene varios argumentos. Pero vamos a declararla vamos a imaginarnos que el Tribunal Supremo, que yo creo que es muy posible porque los jueces del Tribunal Supremo viven en Puerto Rico, al igual que ustedes y que yo, no deben simpatizar mucho con Luma. Se les va la luz. Y aunque van a interpretar la ley y la Constitución, son seres humanos. Pero se les va la luz. Son seres humanos. O sea, si a ti te llega un caso donde uno de los clientes, tú crees que es un truán, tú vas a interpretar la ley, pero... Pues mira, Aníbal, yo sé que la secretaria ha dicho algunas cosas sobre este tema, sobre el efecto de ganar. Aquí puede ocurrir una victoria pírrica, que DACO puede ganar, es decir, declaramos que es nulo o incondicional esa cláusula del contrato de Luma, así que Luma no tiene inmunidad, y así que eso quiere decir que usted, si se le daña la nevera, puede querellarse para que Luma se la pague. Y Luma va a decir, ok, pero yo tengo un contrato, y mi contrato dice que para operar el sistema eléctrico de Puerto Rico, el gobierno me paga un fee. Y cualquier cosa fuera de eso. Pero si yo tengo que ahora pagar por los enseres, ¿quién me va a dar los chavos? La autoridad tiene que dar los chavos. ¿Y de dónde salen los chavos de la autoridad? A menos que la legislatura apruebe un fondo de no sé cuántos millones para pagar por los enseres, va a salir de las facturas de los abonados. Así que quizá este pleito, que tiene buenas intenciones, termine en una situación donde terminemos con otro aumento de luz para pagar por los enseres de todos nosotros. Una pregunta, Ramón. Es una cosa bastante loca. Pero una pregunta. Dicen que bajo el sistema actual, la autoridad se suponía que también respondiera. ¿Tú conoces de gente que le pagaron porque se le dañara la nevera? ¿O alguien que usaba ese sistema? ¿O no era que nadie sabía que eso existía? Yo creo que, bueno, por experiencias, anécdotas, cosas que le cuenta a uno a la gente, que era bien complicado. O sea, está hablando antes de que existiera Luma. Sí, por eso, cuando era la autoridad. Que era bien complicado, porque tú tengo un microondas que se me dañó. Tengo un microondas del 2010 allí en casa que se me dañó porque por el sistema, el flujo de voltaje yo te puedo decir, bueno, pues ese microondas es del 2010, a lo mejor se dañó por otras razones. O sea que no es tan fácil tampoco, pero obviamente yo creo que este pleito viene como parte de la narrativa del gobierno de cancelación del contrato, ¿verdad? Claro, pero de nuevo, el efecto práctico puede ser ese, de que entonces Luma se vire y yo creo que con razón diga, y no estoy de acuerdo con Luma porque es Luma, sino si, como dije, el contrato dice que se le paga un fee. Si ahora tú dices que el contrato va a valer más dinero, o sea, le va a costar a Luma tiene derecho a pedirle a su contratista, a su contratante, que es la autoridad, a que le pague más chavos para eso responder por los enseres y eso. ¿Y de dónde salen los chavos? De la autoridad, no salen del cielo, salen de las facturas de todos nosotros. Ok, volviendo ahora a lo que decidió ayer la jueza Taylor Swain. Aquí habíamos comentado tú y yo esta batalla donde el gobierno de Puerto Rico inició un proceso, le mandó unas cartas y reclamó, ¿cómo era que eran? Fallas técnicas, violaciones técnicas. Violaciones técnicas. Y disputas entonces, técnicas. Ajá, y entonces Luma hizo lo mismo que con DACO. Se fue ante la jueza Taylor Swain diciéndole, antes de decirle que ella entiende que no son violaciones técnicas, sino que son de tipo general, que son las que entonces van a un árbitro y ese de verdad se puede ir al tribunal, todo eso que hemos explicado anteriormente, pero lo primero que le dice, este caso lo debe ver usted, por lo mismo. Exacto. Porque este caso incide sobre la quiebra, y yo tengo que admitir que recuerdo decir en este programa, no me acuerdo si contigo, que sin yo entrar en los méritos, me parecía que los argumentos de Luma eran bastante creativos y hacían algo de sentido. Sí. O sea, no me parecía que era... No eran descabellados. Pero Oscar Serrano, que además de periodista es abogado, se da cuenta que en la decisión de ayer, la jueza puso unos párrafos que yo interpreto
que le está diciendo ya a Luma, prepárate que te voy a devolver también el otro caso a los tribunales de Puerto Rico. Dice, está traducido al español, está lejos de ser algo claro que la terminación del contrato no sería un interés gubernamental legítimo que cae dentro de los poderes del gobierno local. Ciertamente la pregunta de cómo se distribuye la electricidad a los consumidores en Puerto Rico es un asunto importante que tiene implicaciones significativas para el bienestar público. La debida deferencia a las prerrogativas políticas y gubernamentales del Estado Libre Asociado y las instrumentalidades es especialmente apropiada en el contexto de los procesos de quiebra del gobierno y sus instrumentalidades. En la medida en que Luma quiera argumentar, claro, está hablando de la demanda, la demanda de DACOS es ultra vires o ilegítima debido a las alegadas intenciones políticas y gubernamentales. Esas defensas implican asuntos de derecho puertorriqueño que conciernen a las entidades locales y que están mejor planteadas en los tribunales locales. Mucho de lo que les dijo Luma en cuanto a DACO se parece a lo que está diciendo Luma en cuanto al otro proceso, que esto es por motivaciones políticas, que afecta la quiebra. Así que yo, que si me hubieran dicho, Aníbal, yo no apuesto, pero si me hubieran dicho, tú vas a apostar que la jueza Taylor Swain se va a quedar con el caso grande, el caso grande es el del proceso para cancelar el contrato. Yo la semana pasada hubiera apostado que sí, hoy le diría, parece que no, pero que está en la mente y que está en el escritorio de la jueza Taylor Swain, ni tú ni yo lo sabemos, pero creo que para mí esa decisión va a bajar pronto. Yo creo que sí, yo creo que ya está casi escrita sí. y está citando ya de la decisión que van a tomar. Yo estoy de acuerdo contigo, Aníbal. Yo también pensé, yo creo que estaba un poquito forzado el argumento de que el otro pleito, el pleito sobre la determinación, las cartas de cancelar el contrato de Luma o de poner ahí a relieve unas disputas contractuales. Creo que estaba apretado el argumento de Luma de que eso incidía en la quiebra y era algo devastador. Yo creo que, sin embargo, ahora que leemos esta decisión de lo de DACO, yo estaría en la línea, coincido contigo, estoy en la línea de que esto va para los tribunales de Puerto Rico nuevamente. Y eso pues es un golpe para Luma, que pensaba entonces que recuerde que la posición oficial de la Junta de Control Fiscal, que es el que representa al gobierno de Puerto Rico en la quiebra, es favoreciendo el contrato con Luma. Así que si eso lo sacas de esa arena y lo llevas al Tribunal de San Juan y después al Tribunal Supremo de Puerto Rico, pues es otro juego. Claro, para que ustedes sepan, tanto la decisión de DACO como la potencial decisión en lo otro, Luma puede apelar al Tribunal de Apelaciones de Boston. Y yo creo que aquí parte de lo que está haciendo Luma es ganando tiempo y tratando de atrasar todos los procesos, a ver si de alguna forma la percepción pública cambia o la gobernadora se rinde y dice, bueno, pues vamos a de alguna forma llegar a un acuerdo con ustedes. Exacto. Pero yo creo que parte de la estrategia de Luma legal es atrasar todo y pues ir a apelar a Boston es una opción que lo atrasaría todo. Sí. Porque en el derecho norteamericano tú no tienes un derecho a apelar al Tribunal Supremo de Estados Unidos, pero al de Boston sí. O sea, una decisión final y firme de la jueza Taylor Swain, el Boston la tiene que ver, la puede ver y liquidar rápidamente. La puede ver y convocar a una vista oral en febrero del año que viene, whatever. O sea, todo eso es posible en estos escenarios que estamos examinando. Y Aníbal, me parece a mí que toda esta litigación que se está promoviendo, incluso por parte de Luma, demuestra la voluntad de Luma de que no se va a... They will not go gentle into the night, como decía aquel poema. Ellos van a pelear esto. Sí. Yo pienso de que hasta que eventualmente alguna de las partes tiene que llegar al punto que si estamos acercándonos al 2028 y todavía no se ha resuelto esto y estamos todavía en las disputas, alguna de las partes va a tener que ver el escenario político y ver cómo se ajusta eso, porque obviamente si el gobierno actual no cumple en estos 4 años la promesa de cancelar el contrato con Luma, pues es un problema político serio, ¿verdad? Bueno, el problema político ya lo tienen porque hablan de más. Yo recuerdo, y ya cuando estemos en las campañas políticas, pues los partidos de oposición van a sacar todo lo que dijo Josué Colón, todo lo que dijo Francisco Dómez y todo lo que dijo la gobernadora. Que se iban el 2025. Josué Colón dijo que se iban antes que se acabara este año, y eso está grabado. Sí. Y los otros días Francisco Dómez dijo que en diciembre empezaba el proceso formal de cancelar el contrato. Y si, después tú puedes explicar, bueno, yo dije eso, pero entonces me llevaron a Boston y entonces vos, bueno, pero está bien, pero lo que te van a poner en el anuncio de 30 segundos, dijo que se iba en el 2025 y estamos en el 2028 y todavía Luma no se ha ido. Bueno, entonces,
nos quedan 2 o 3 temas. Yo creo que te voy a pedir, yo te pago extra los 10 minutos sí. adicionales si hay tiempo adicional. Hay 10 y millaje. Pero desde hace semanas estamos en esta guerra de quién le debe chavos a quién. Entonces, ayer hubo también 2 desarrollos que ocurrieron simultáneamente. ¿Y hoy? ¿Qué ha pasado hoy en la mañana? Hoy hubo una vista, que yo no sé si está todavía, el representante Víctor Párez llamó a Luma, llamó a la autoridad y llamó al SAR y están deponiendo en la Cámara de Representantes. Bueno, ustedes saben, los martes nosotros grabamos cerca del mediodía, así que si ocurrió una garata a las 3 de la tarde y dicen por qué Aníbal y Ramón Luis no están hablando, que se gritaron en la vista de la Cámara, pues es porque lo grabamos, estamos grabando a la 1 de la tarde para ser más exactos. Sí. Pero esa vista, y es verdad, es una vista importante, están allí todos los protagonistas, se supone que estén ante el representante Víctor Párez. Pero ayer sucedieron 2 cosas. La Junta de Control Fiscal le mandó una cartita, yo la tengo aquí, una cartita de, creo que es 1 página y media nada más. A ver si, adiós, se me borró. Bueno, pues no la voy a ponerme a buscar ahora. Pero le mandó una carta no a Luma, le mandó una carta a Josué Colón, a la directora de la Autoridad de Energía Eléctrica y al gerente en Puerto Rico de Genera, diciéndole: ustedes no me dan los dineros sobre la situación financiera y la liquidez, que es la gran issue. O sea, ya todo el mundo acepta que faltan chavos. O sea, que no, y quiero que ustedes lo entiendan, todo el mundo ha aceptado, el gobierno y Luma, que no hay dinero suficiente para darle el mantenimiento y hacer el trabajo que hay que hacer. Lo que pasa es que Luma dice, es culpa del gobierno que no me pasa los dineros que requiere el contrato, y el gobierno dice, no, es culpa de Luma porque Luma está gastando chavos de más por un lado y no está cobrando los chavos federales. No es culpa mía, pero los chavos no están, que alegadamente hacen falta. Bueno, la Junta le escribió ayer, como les dije, al gobierno y a Genera: tienes hasta hoy, 28, para que me entregues todos los datos financieros. Pero paralelamente, esto es un mundo, AFAF, que es el representante del gobierno de Puerto Rico en los procesos ante la jueza Taylor Swain, le presentó una moción a la jueza que yo creo que es una especie de un ups. Ustedes recordarán que en muchos programas, yo lo cité aquí, un footnote, no se me olvida, el footnote 7 de una moción de AFAF, o sea, del gobierno, el 5 de mayo o el 7 de mayo de este año, donde el footnote le decía a la jueza, porque era una moción para decir que lo que decían los bonistas, de que tenemos chavos de más, no era verdad. O sea, era una moción para decir, mire, nosotros no tenemos chavos. Y en el footnote decía, imagínense si no tenemos chavos, que le debemos 700 millones de pesos a Luma. Y ahora el gobierno está diciendo, bueno, donde dije 700 que le debía, de verdad no debí decir que le... ¿Qué tú compones de estos 2 documentos? La carta de la Junta a Genera y al gobierno, y el escrito del gobierno a la jueza Taylor Swain. Yo creo que, voy a darle obviamente a la vista que ha estado ocurriendo en el día de hoy, en la mañana de hoy. Me parece a mí de que un tercero tiene que ya adjudicar esto. Ya es una cosa que si no fuera tan trágica daría risa. Esto es una comedia ya de errores. Luma dice que no le pagan, el gobierno dice que le paga de más, que ya le pagó todo. Hay una mala interpretación ahí de una moción, una nota en cárcel, donde supuestamente el gobierno admite lo que ahora dice que no admite. Esta controversia tiene que decirle un tercero, llámese tribunal, llámese mediador, metan una firma de auditoría allí, lleguen a un acuerdo, decir, mira, el otro día estaban hablando de que en San John, la firma de auditoría y contabilidad de nivel mundial, hizo unos informes sobre el sistema eléctrico de Puerto Rico, etcétera. Pues contraten a Ernst & Young o al cual que sea, una auditoría independiente, métase en las cuentas de Luma, de la autoridad, y vamos a ver quién tiene la razón, pero no podemos seguir con este drama innecesario, porque hay otros temas que hay que atender, y el hecho de que Luma incluso llegó al punto de despedir a 160 personas hace algunos viernes atrás, y de no pagarle a contratista, que a su vez tienen que despedir a sus empleados. Y para que sepan, no es amenazas. O sea, yo sé que es cierto que no le están pagando a contratistas. Sí. Y es cierto que votaron a 160 empleados. No, pero tú y yo sabemos, porque conocemos, ¿verdad? En el mundo privado hay contratistas de tema de energía que, mira, pues, tuve que votarle a esta gente, sí. ¿No? Y por eso decía ahorita, cosas que se tienen que hacer no se están haciendo porque no hay dinero. O sea, hay contratistas que dicen, bueno, no me han pagado y yo no voy a seguir haciendo lo que se supone que yo haga para darle
mantenimiento. Entonces me está interesante porque volvemos a la jueza Taylor Swain. La semana pasada o hace 2 semanas, Luma le presentó un escrito a la jueza diciendo que fuera la jueza la que obligara al gobierno a transferirle los dineros para pagarle a los suplidores. Mi pregunta es, con esto que vimos sobre lo de DACO, ¿se meterá la jueza en eso o dirá, esto no me toca a mí? Yo creo que ella tiene otros temas y yo creo que va a querer hacer, va a actuar posiblemente diciendo, mira, yo no me voy a meter en esto, váyanse al Tribunal de Puerto Rico y breguen ustedes, váyanse a activar las cláusulas del contrato que los manda a resolver las disputas con un orden. Ella tiene, de hecho, yo creo que si la juez tiene que hacer algo, es acelerar el tema de la quiebra de autoridad, que ese tema está bastante paralizado, obviamente por el descabezamiento de la Junta hasta hace unas cuantas semanas, y ya llevamos años en esta quiebra. O sea, yo creo que la juez ya tiene que empezar a afinar ahí. Sobre el descabezamiento de la Junta, te voy a dar una cosa que están corriendo por ahí. El descabezamiento de la Junta, como si habíamos dicho, fue presión de Mr. Peterson, pero aparentemente alguien actuó en la Casa Blanca sin que tuvieran the big picture. Y por eso es que ahora mismo no saben qué rayo hacer. O sea, la información que tengo es que eso no Se parece como el Estatuto de Puerto Rico. O sea, eso aparentemente fue como una decisión de alguien de un segundo o tercer nivel. Ese alguien de segundo o tercer nivel ya no está en Casa Blanca. Y los demás están diciendo, ¿y por qué nosotros hicimos esto? ¿Por qué nos metimos en este lío? Y tenés entre medio a esta señora Laura Loomer. Es por eso, entre Laura Loomer y Peterson, sí. Alguien creyó que estaban haciendo la gran cosa. Ese es porque yo he preguntado allá en Washington, pero ¿por qué no acaban de nombrar? O sea, ¿por qué él tenía la urgencia de votar a 6? Y de momento ahora no nombra a nadie. Y me dicen, bueno, porque el que convenció o el que los votó, el que tomó la decisión y obviamente la aceptaron, o sea, esto no estamos diciendo, ese ya no está allí. Y aparentemente no la clirió o no examinó todas las consecuencias que esto tenía. Y Aníbal, te digo, y la manera tan cáfara en que la Casa Blanca de Trump los votó, que es tan cáfara que están despedidos. Pero entonces 3 semanas después escribe una carta ahí que no tiene sentido alguno para tratar de demostrar justa causa. Por eso es que te digo y pierden el caso porque es una cosa terrible. Lo que me dicen coincide con que esto fue una total improvisación. Bueno, nos vamos a la pausa, pero cuando regresemos, número 1, estuviste esta mañana en una conferencia que estuvo la gobernadora y estuvo Pablo José de Energía. Un poco nos hables de qué se trataba eso. Y sé que hay 2 proyectos de ley que comienzan a meterle enmienda a la ley del negociado de energía, así que regresamos y continúo en Martes de Energía con Ramón Luis Nieves. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, hoy martes 28 de octubre, si es martes, pues Martes de Energía con Ramón Luis Nieves. Hoy le pedí que se quedara unos minutos adicionales porque la realidad es que son demasiados los temas energéticos. Bueno, Ramón Luis. ¿Cobro más dieta? Sí, no, se te pasa alguito. Sí, porque como legislador yo fuimos de los que nos quitamos la dieta, no cobré ninguna. Mira, esta mañana había una conferencia, ¿qué era lo que había? Sí, Aníbal, desde ayer comenzó lo que se llama el CESA Summit, es el Solar and Storage Association, la sociedad la asociación, perdóname, de energía solar y almacenamiento de Puerto Rico, que dirige el buen amigo PJ Wilson junto a Javier Rúa. Javier Rúa Jovet, que tiene madre. Una madre que muy buena. Una madre que tiene una voz bien fuerte. Sí. Saludos a Carmen Jovet. Pues esa es la asociación que agrupa a todas las compañías solares de Puerto Rico y de las compañías de Estados Unidos que operan aquí en Puerto Rico, son de solares y almacenamiento. Y tienen muchísimos, ¿verdad? Paneles muy interesantes. A mí me toca poner mañana, junto al licenciado Carlos Fernández del bufete de Maconel Valdés. Vamos a hablar sobre el rate case, el caso de revisión tarifaria. Los dos somos abogados de 2 clientes allí. Así que vamos a hablar de lo que está pasando ahí y cómo toca el tema solar. Pero en la mañana de hoy, abrió la conferencia. Empezó ayer realmente, pero hoy fue la apertura formal. La abrieron la gobernadora Jennifer González y el comisionado residente Pablo José Hernández Rivera. Ambos ofrecieron unas perspectivas muy interesantes y de mucho compromiso con la industria de energía renovable. La gobernadora habló, me parece, de manera bien honesta sobre su visión. Yo creo que ella en eso está bien clara y lo comunica. Ella cree en la diversificación, cuando te hablas de diversificación energética en el contexto de Puerto Rico,
Mira, la energía renovable está chévere, pero tenemos que tener distintas fuentes de energía al mismo. Tenemos que tener más gas natural, tenemos que hacer una transición de las plantas que están en Bunker 6, petróleo, etcétera, y derivados del petróleo, para entrar más gas natural, pero también teniendo un espacio para renovables. Pablo Hernández Rivera destacó sus proyectos, que ya él ha radicado proyectos ya en el Congreso, para favorecer la medición neta, para proteger la medición neta, que es un mecanismo importante para el crecimiento de la energía renovable aquí en Puerto Rico. Así que me parece que estuvieron los dos muy bien y fueron muy bien recibidas sus ponencias. Así que así arrancó la mañana con esas dos ponencias. La conferencia tenía ahora a Tomás Rivera Chats en el almuerzo. Yo estaba ya de camino para acá. Y vean acá, y el tema de cómo los cambios en las políticas públicas de Trump afecta a todo esto, ¿se ha discutido? ¿Se va a discutir? Sí, es un tema bien importante en esta conferencia. La misma gobernadora lo trajo y de manera bien campechana dijo, mira, y lo que hicimos en Puerto Rico fue ajustarnos, encajarnos con lo que es la política pública de Trump. Obviamente no es tan difícil porque la gobernadora apoya a Donald Trump, pero eso se reflejó obviamente en las leyes que impulsó la primera ley, la ley 1 del 2025, era una ley para quitar, la discutimos aquí muchas veces, quitar las metas intermedias de energía renovable, abriendo un poco de espacio para cambiar el discurso 100% renovable a un discurso de diversificación que tenga, donde el gas natural tenga espacio. Así que se habló de eso y obviamente muchos panelistas están hablando de lo que llama el Big Beautiful Bill, que para mí es el Big Ugly Stupid Bill, que obviamente le quita y le quitó muchas de las alas que tenía la industria solar y muchas... Bueno, los créditos contributivos ahora vencen en unos términos que si no se actúa... Sí, que si tú no tienes el proyecto sustancialmente completado, etcétera, para el año que viene, pues los pierdes. Los desarrolladores pierden eso. Obviamente los fondos que se han perdido, fondos que en el caso de la gobernadora pues pidió que se reasignaran a la autoridad, que eran fondos que iban dirigidos a comunidades de bajos recursos para dotarla de sistemas solares. Dice, esos son temas que se han discutido en la conferencia. A pesar de los retos, la industria solar es una industria sólida, está creando miles de empleos. Y evidentemente hasta que no se arregle el grid, o sea, la red eléctrica, pues la gente va a continuar buscando esto como alternativa. Bueno, hay dos proyectos de ley presentados y no se nos olvide hablarle que ahora otra vez hay peligro de que no llegue la barcaza de gas natural, que fuiste tú el que me mandaste esa nota, me acabo de acordar. Pero increíble. Hay dos proyectos de ley que enmiendan la ley del negociado de energía, de quiénes son, de qué se tratan y me imagino que no tienes ninguna preocupación. Mira, Aníbal, lamentablemente cuando surge toda la indignación pública con los aumentos de energía de los últimos meses, en septiembre vimos de sorpresa dos líneas en nuestra factura, una para el pago de las pensiones, otra para la tarifa provisional, y después vimos el ajuste que hubo trimestral por el costo del combustible, así que hemos tenido 3 aumentos. Pues obviamente todo el mundo empieza a buscar culpables. Entonces, algunos en la clase política piensan que la enfermedad está en la sábana. Y dicen, como el negocio de energía es el que aprueba los aumentos, vamos a trastocar el negocio de energía. Y pues surgieron los proyectos. Ya surgió el proyecto de la Cámara 924 del representante Jordi Navarro y el 944 de la representante Lourdes Ramos. El proyecto Jordi Navarro lo que hace es que añade un miembro más al negocio de energía para que el secretaria de DACO sea parte del negocio de energía. El proyecto de Lourdes Ramos pide aumentar la composición del negociado para que entre ahora un representante de los pensionados y algún representante de pequeños y medianos negocios. Te quiero decir, Aníbal, a la gente que nos está escuchando y viendo, estos dos proyectos deben ser ignorados, no deben ser considerados por la legislatura por las razones que voy a decir ahora. En primer lugar, en Puerto Rico llevamos nada más que 11 años experimentando el concepto de la regulación independiente del sistema eléctrico. O sea, el concepto de que tengamos a unos ciudadanos que tengan pericia, que sean peritos en el campo de energía, sentados ahí regulando el sistema eléctrico y tomando las decisiones que se tienen que tomar. Proyectos como este son proyectos populistas, para tratar de dar la impresión de que mira, si puse a la persona de DACO ahí o pongo un pensionado allí o pongo allí a alguien de pequeñas empresas,
van a velar por el interés público, porque obviamente van a abogar porque nunca sube la luz. Eso es lo que hicieron con la Autoridad de Energía Eléctrica. En la Autoridad de Energía Eléctrica muchas veces se enmendó la ley de la Junta de Gobierno para poner gente allí que no sabía nada de energía y que representaba al gobierno mismo. Y obviamente ahí es que no le dejaron a la autoridad actuar por razones políticas para ajustar tarifas, para hacer lo que tenía que hacer, para que tuvieran un sistema eléctrico robusto. ¿Y qué pasó? Quebraron a la autoridad. Pues ahora quieren hacer lo mismo con el negocio de energía, alterando su composición. Y yo creo que hay que defender la independencia del negociado y que este tipo de proyectos, que pueden tener buenas intenciones, pero realmente no resuelven el problema. Si los legisladores quieren hacer algo para aportar a que no suba la luz, vayan a averiguar cuáles son los factores que inciden en el aumento de la luz, costo del combustible, y evalúen los subsidios que existen, a ver si se puede quitar alguno, o se puede modificar o limitar alguno para ir ahorrándonos un chavito aquí, allá en kilovatio hora. Averigüen si el gobierno está pagando sus cuentas a Luma, porque el no pagar las cuentas es como si fuera otro subsidio más. Pero según la Junta de Control, el gobierno le debe 80 y pico millones. Exacto, que el gobierno dice que no es cierto, pero está bien, vamos, y si es cierto, es mucho menos lo que debía antes. Que eran 200. Es un adelanto. Pero busquen eso, vamos a ser productivos en la discusión. ¿Por qué no inciden en el tema del costo de combustible? ¿Por qué permitieron que se creara un monopolio en el suplido de gas natural desde el 2018? Pues los autores de este proyecto de ley estaban allí sentados cuando se estaba creando el monopolio de New Fortress. Que eso son cosas que sí suben a luz. Lo que tú comentaste ahora. Ahora New Fortress está diciendo en una moción al tribunal, mira, ahora por la tormenta que, no sé el nombre. Melissa que está a 180 millas por hora. Y está atacando, o sea, debe estar en este momento encima de Jamaica. Para que ustedes tengan una idea, cuando María llegó a la costa de Yabucoa, estaba como en 150, 155, pero cuando tocó tierra había bajado como a 145. Correcto. Este está a 170 y pico de millas ahora mismo. Sí, es una cosa devastadora. Pero vamos Pero mira, ahora están diciendo a la barcaza de gas natural. Porque obviamente hemos hablado del pleito de los pilotos, los remolcadores. Los pilotos llegaron a un acuerdo con New Fortress para utilizar cierto tipo de 70 toneladas de unos remolcadores. Pero ahora New Fortress dice, mira, ahora por la tormenta los remolcadores no van a llegar. Así que posiblemente eso también impacte que nos quedemos sin luz o nos quedemos sin gas natural y tenemos que quemar otra vez combustibles más caros, lo que implica que para el trimestre que viene, a lo mejor también nos dice, pues hay que aumentar la luz de nuevo por ese tema del transporte de gas natural. Los legisladores deben meterse en esos temas. Esos son los temas que son difíciles, políticamente a veces son duros, porque tú verás con subsidios, meterte con New Fortress es complicado. Pero como no es tan complicado meterse con el negociado, ahí están esos proyectos de ley. Y son proyectos de ley que no van a resolver nada y van a empeorar la situación energética en Puerto Rico. Yo te diría, y con eso ya nos vamos, la próxima crisis que va a tener Puerto Rico, ya la empezó a tener, es que nos vamos a mover a gas natural y de momento vamos a descubrir que no tenemos cómo traer suficiente gas natural para suplir las plantas que hemos convertido o que hemos construido para gas natural. Y también que nos va a sujetar, si dependemos, ahora salimos del cartel del petróleo para movernos un cartel de gas natural en el suplido de gas natural, pues vamos a estar sujetos a los chantajes de compañías como New Fortress, como nos pasó en verano, que retiró aquel barco. No es un cartel, es un monopolio. Porque el cartel por lo menos eran 4, 5, 6 compañías. Cartel son varias compañías. Esto no, esto es una. Así que, bueno, ese es el tema. Muchas gracias, Ramón Luis. Gracias a ti, Aníbal. Yo regreso con más luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, ya en el último segmento de esta edición de hoy, martes 28 de octubre del 2025. Bueno, en el segmento, los dos segmentos anteriores, cuando estaba conversando con Ramón Luis Nieves, hablábamos de la agresividad positiva de la licenciada Valerie Rodríguez Erazo, secretaria del Departamento de Asuntos al Consumidor. La hemos visto metiéndose con las pesas en las líneas aéreas en los aeropuertos, la hemos visto metiéndose con los parking alrededor de actividades o a los parking en Puerto Rico. Hablamos con Ramón Luis de la demanda contra Luma. Y hoy, pues en la página 20 del periódico El Nuevo Día, recoge otra iniciativa
que uno la tiene que aplaudir. Lo dijimos con Ramón Luis, DACO es una de las leyes, la ley de DACO es una de las leyes más poderosas que tiene Puerto Rico, agencia alguna. Lo que sucede es que los gobiernos la han dejado sin presupuesto. Esa es la verdad. O sea, yo quisiera que algún medio de prensa haga un análisis de cuál era el presupuesto de DACO cuando yo era gobernador, por ejemplo, y tampoco era demasiado boyante, y cuántos empleados tenía en ese momento, y cuál es el presupuesto hoy, cuántos empleados tiene hoy, para que vean. Pero la ley tiene amplios poderes. ¿Y qué ha hecho ahora la secretaria? Bueno, los comerciantes en diferentes áreas son bien creativos. Entonces usted sabe que si usted le dicen que un producto vale $29.99, pues usted va pensando que vale $29.99. Entonces usted decide comprar el producto por $29.99 y después cuando llega a la tienda, pues está el Chabao Ibu, pero además de eso, no, pero que hay que cobrarle por esto. Y entonces usted acaba pagando $50, pero ya se enamoró del producto y le habían dicho que era $29.99 y se ilusionó. Pues eso pasa cuando uno va a shows artísticos, a espectáculos. Uno lo primero que mira, oye, ¿cuánto está la taquilla? Ah, pues está a $50, 59. Ah, qué chévere. Y ya uno tomó la decisión y le dice a su compañera, a su compañero, vamos para el show. Y de momento cuando la va a comprar empiezan a salir lo que le llaman los fees ocultos. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? Tú le vas a decir a tu compañera, mira, que decía que era 59, pero hay 5 pesos aquí, 10 pesos aquí. Entonces la secretaria le está empezando a meter mano a eso aquí en Puerto Rico. Leo de la página 20 del Nuevo Día, truena DACO contra cargos al comprar boleto. Y ya no es una crítica, es simplemente está aprobando una orden. La orden 2025-009 prohíbe que los productores puedan cobrar por separado el promoter fee. Nota de Marian Díaz. El departamento DACO emitió una orden para prohibir que los productores de eventos puedan cobrar al consumidor un cargo por separado a beneficio del promotor, promoter fee, al momento de comprar un boleto. La orden va a empezar en vigor el 1 de enero del 2026 y dice que no pueden incluir eso como un cargo separado. En entrevista con El Nuevo Día, la secretaria Valerie Rodríguez indicó que se ha tornado costumbre añadir cargos en la compra de boletos, muchos de los cuales son ocultos, pues no se divulgan con anterioridad y el consumidor se entera cuando va a efectuar el pago. Y les expliqué. ¿Sabe qué va a hacer usted? Ya usted le dijo a la familia, a los nenes, vamos para el circo, o vamos para el show de aventura. Y de momento cuando llega a la fila o lo está ordenando por internet, como ya uno lo hace, le dice, no, es que de verdad, esto está más caro de lo que yo originalmente había visto. Vuelvo y dice, explicó la funcionaria que el cargo del promotor es uno de esos cargos ocultos. ¿Qué te da ese fee? Lo que te da es el espectáculo y eso el consumidor ya lo está pagando con la compra del boleto. Señaló que los fees solo se permiten si son un cargo accesorio, algo adicional a lo que se ofrece al consumidor. Me parece muy interesante. Y entonces invoca una ley que muy poca gente conoce en Puerto Rico. Yo no la conozco. La ley para la transparencia en el recibo de compra es una ley del 2016, la ley 209. Y el reglamento de prácticas comerciales establecen que todo cargo cobrado al consumidor debe estar debidamente informado y responder a un servicio verdaderamente accesorio al bien o servicio principal. By the way, secretaria, por ahí hay hoteles que no son gran cosa, que te pasa lo mismo, aquí en Puerto Rico, y entonces te cobran el resort fee. Y es un hotel que simplemente tiene una piscina y quizás un gimnasio. Pero cuando tú llamas, pues te dice que es tanto la noche y después para poder estar te cobran el resort fee. Dele una miradita, secretaria, a los resort fee. La secretaria, porque después de todo, si me quieren decir, no pagues el resort fee y no vayas a la piscina, si yo no voy a usar la piscina, ¿para qué estoy pagando por el resort fee? Perdonen, vuelvo acá. La secretaria manifestó que el cargo al promotor no es el único que prohibirá el DACO. Van por más. La agencia recibirá todos los cargos que los productores de eventos, restaurantes, así como negocios en general, imponen al consumidor en la compra de bienes y servicios. Muy bien, Puerto Rico necesita quien defienda al consumidor. Sostuvo a manera de ejemplo que la agencia ha recibido quejas de consumidores a quienes les han cobrado un bread fee, cargo por pan. Ay, Dios mío.
al pagar un sándwich en una panadería en Vieques. En algunos torneos deportivos cobran cargos para el promotor, los cuales van desde $1 hasta $6. Otros negocios cobran un overhead fee y cuando el cliente pregunta qué significa ese cargo, le dicen que es para cubrir los gastos del negocio. Entonces dice la secretaria, queremos ponerle un alto a esa tendencia de ponerse creativos con nombres en inglés para cobrar cargos ocultos. Hay que detener esa práctica de cobrar 2 veces al consumidor. Y dice algo que es cierto. Si el promotor necesita sacar más dinero, pues póngale el precio a la taquilla. En vez de decir, la taquilla vale $69 y después que uno ya se convenció que $69 es un precio adecuado, después le dice, no, pero $10 del promoter fee. Pues diga que es 79 y yo como consumidor decido si voy a ese show o no voy a ese show. Así de sencillo. Bueno, y un breve comentario a los temas federales. Hoy hablaba esta mañana con una amiga de allá de Washington, sumamente preocupada por todo este tema de la militarización en Estados Unidos. Les decía hace un rato que por allá por Japón, donde está el presidente, habló de que va a militarizar más áreas de ciudades de los Estados Unidos. Pero en esta nueva tendencia de hundir barcos porque le da la gana a Estados Unidos y matar personas, hoy anunciaron que hundieron 4 barcos en el Pacífico, ya no es en el Caribe, y que murieron 14 personas en esos hundimientos de alegados narcotraficantes. Para empezar, si hundieron 4 barcos y murieron 14 personas, me imagino que no eran unos barcos muy grandes. Y aquí lo que hay es una tendencia a la utilización de las fuerzas militares para asuntos en los que histórica y constitucionalmente Estados Unidos había dependido de las fuerzas civiles. Nadie aquí está defendiendo el narcotráfico. Pero ¿qué evidencia tenemos? Ya van 60 personas muertas por ataques militares de Estados Unidos en aguas internacionales del Caribe y ahora del Pacífico, sobre pretexto de que hay una guerra contra el narcotráfico. ¿Qué evidencia tenemos que de verdad son narcotraficantes? ¿Qué evidencia tenemos de que iban para Estados Unidos? ¿Quién les dio el debido proceso qué oportunidad le dieron para defenderse? ¿Los podían haber arrestado? ¿Era necesario matarlos? Porque aún en las guerras tradicionales, si el enemigo levanta la bandera o grita me rindo, se acabó, tú no lo matas. Entonces aquí estamos en una escalada de uso de fuerza militar violenta. Nunca antes visto. De verdad, yo creo que el Estados Unidos que nosotros conocimos y que muchos de nosotros admirábamos, ya desapareció. Eso es un tema no para estos últimos minutos que me queda, pero la realidad es que yo jamás pensé que íbamos a ver las cosas que se están viendo en Estados Unidos y particularmente esta militarización de todo. Nosotros nos impactamos cuando vamos a algunos países alrededor del mundo y vemos a los militares en las calles dando tránsito con armas largas. Eso no era los Estados Unidos, pero hacia eso se está moviendo rápidamente los Estados Unidos. Y lo he dicho antes y lo repito ahora. En la medida que le justifiquen a Donald Trump bombardear un barco porque él alega que está lleno de narcotraficantes, lo próximo va a ser bombardear un edificio en Chicago bajo el argumento de que dentro del edificio hay una ganga de narcotraficantes. Con eso me despido por hoy. Lo próximo aquí en Radio Isla 1320, Heredar en Paz. Ustedes y yo nos volvemos a ver en vivo mañana miércoles a las 3:55 de la tarde. Buenas tardes, buenas noches para todos. Somos la emisora en la que confía todo Puerto Rico.
Seguimos la noticia sin